Buenos días, iglesia. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta mañana para adorar, honrar un soberano Dios que nos ha sostenido. Porque nosotros como iglesia podemos a una voz decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén. Y la razón por la cual estamos en este lugar es para adorarle, para expresar gratitud por lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, en los ministerios. Hasta aquí Dios nos ha guardado y nos ha guiado. Queremos alabar y adorar a nuestro Dios en este día. Vamos a continuar con esta serie que hemos estado estudiando del libro a los Efesios. Y la semana pasada iniciamos el sermón de versículo 7 hasta el 16. No concluimos el sermón y pretendemos concluir el sermón en esta mañana. Quiero invitarles a leer una vez más esta porción. El libro de los Efesios, capítulo 4, verso 7 hasta el 16. Dice la palabra de Dios: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos como iglesia delante de tu presencia para expresar gratitud, para decirte, mi Dios, que estamos agradecidos por lo que has hecho en nuestras vidas, que estamos agradecidos por lo que has hecho en esta tu iglesia, porque podemos dar testimonio de que tú nos has guardado y nos has guiado en el camino. Gracias porque estar en esta mañana es un privilegio que tú nos concedes, y si estamos aquí es por ti. Nosotros en este momento, al estudiar tu palabra, queremos que tú nos hables. Por eso oramos para que tu Santo Espíritu trabaje en nuestro interior y nosotros podamos entender tu palabra y sobre todo, mi Dios, ponerla en práctica. Que nosotros podamos vivir por lo que creemos. A ti sea la gloria en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. En todo el capítulo 4, la palabra de Dios nos motiva a un andar digno. La palabra de Dios nos motiva a un andar conforme a. Está llamando a cada uno de nosotros como creyentes a andar conforme a nuestra nueva posición en Cristo Jesús. He repetido esto ya varias veces. La palabra de Dios nos está estimulando a que ya que nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, viviendo en Cristo, vivamos de esta manera en el diario vivir.
que nuestro diario andar corresponda a lo que nosotros decimos tener en nuestra relación con Cristo. Andar conforme a. En toda la porción del verso 1 al 16, el andar digno está asociado con la unidad de la iglesia. Somos parte del mismo cuerpo, pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Tengo que hacer mi parte. Cada uno tiene su responsabilidad. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 3 nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esfuércense por guardar la unidad del Espíritu. Y cuando está hablando aquí de la unidad del Espíritu, esfuércense en guardar la unidad unos con otros. Porque ya he explicado que generar la unidad de la iglesia no es una obra humana, es una obra divina, a través del poder del Espíritu Santo. Ahora, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de preservar ese gran proyecto que Dios ideó, que es la iglesia. Esa unidad, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de preservarla. Nuestra responsabilidad al preservarla es que nosotros como un cuerpo lo hagamos de la manera que a Dios le agrada. Por eso hemos estado estudiando ya desde hace 2 semanas atrás que necesitamos relaciones sanas unos con otros. Necesitamos relaciones sanas entre los miembros de esta iglesia. Si no tenemos relaciones sanas entre nosotros, es difícil, imposible tener unidad. Nosotros predicamos también que necesitamos tener doctrinas sanas. Debemos estar unidos en lo que creemos. Y también necesitamos tener un cuerpo sano. Y aquí fue que tuvimos el sermón pasado, la semana pasada. Y decíamos que un cuerpo sano depende del buen funcionamiento de todos sus miembros. Ese fue el primer punto. Un cuerpo sano depende del buen funcionamiento de todos sus miembros. De la responsabilidad que cada uno de ustedes asuma con los dones espirituales que Dios ha dado a cada uno. Dios ha capacitado a cada uno de ustedes por lo menos con un don. Algunos tienen varios dones. Y ya explicamos esto. Estos dones son para edificación de la iglesia. Estos dones son para beneficio de los hermanos. Explicamos que los dones no son para nuestro beneficio. Por eso no debemos sentir orgullo por el don que tengo. Porque es una capacidad dada por Dios de manera soberana para yo servir y ministrar en el pueblo de Dios. Necesitamos un cuerpo sano y el cuerpo sano necesita que cada uno de sus miembros funcione de la manera adecuada. Hablábamos la semana pasada también de que Cristo tiene el derecho de otorgar esos dones y explicábamos que ese derecho lo obtuvo por su victoria en la cruz del Calvario. El que subió sobre los cielos por su victoria sobre la muerte dio dones a los hombres, regalos a la iglesia que le permiten funcionar. Cristo da hombres a la iglesia dotados como regalo para la edificación. El verso 8, capítulo 4, verso 8 dice: y dio dones a los hombres. En la segunda parte del verso 8 hasta el verso 10, el apóstol Pablo abre un paréntesis para explicar quién tiene el derecho de otorgar esos dones. Y el paréntesis se cierra al final del versículo 10 y pudiéramos leer desde el verso 8 hasta el verso 10. Voy a leer. Verso 8. Y dio dones a los hombres y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo no solamente da dones a creyentes de manera individual para la edificación del cuerpo, sino que Él da a la iglesia hombres dotados como un regalo para servir a la iglesia. ¿Escucharon? Dios da hombres dotados con una capacidad dada por Dios como regalo para la iglesia. Y en el segundo punto que quedamos la semana pasada es que un cuerpo sano está dirigido por un liderazgo dotado por Cristo. Ese fue nuestro segundo punto. Un cuerpo sano está dirigido por un liderazgo dotado por Cristo. Los dones en este caso son los hombres dotados.
Dios da hombres capacitados como regalo a la iglesia. En 1 Corintios, que leímos la semana pasada, los dones son habilidades espirituales que Dios da a cada hermano para la edificación del cuerpo. En Efesios, los dones son personas que tienen tales habilitaciones. 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Dice: y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, y en tercer lugar maestros. Apóstoles, profetas y maestros. Dos de estos dones son fundantes. Y dos o tres, dependiendo cómo lo enfoquemos, continúan. Y vamos a verlo cada uno de ellos. Lo primero que la palabra de Dios habla es de los apóstoles. Apóstoles es la palabra apostolos. Significa aquel que ha sido enviado para cumplir un propósito específico, una misión. Y los apóstoles tenían características especiales. Ya hemos hablado sobre esto. Ellos debían ser seleccionados por Cristo Jesús. Debieron haber visto a Cristo resucitado. Eran características que tenían que tener esos apóstoles. Y el último de ellos fue el apóstol Pablo, como él mismo lo dice en su palabra. Por lo tanto, no es posible, como algunos quieren argumentar, que el don, el regalo de Dios como apóstol para la iglesia sigue vigente hoy en día. No es posible. Los apóstoles en aquel tiempo eran autenticados con prodigios, señales y milagros. Eran habilidades especiales que ellos tenían dadas por Dios. Y ellos hacían milagros, hacían señales, hacían grandes prodigios con el propósito que Dios lo tenía en ese momento. Los apóstoles que encontramos en la Biblia no eran reemplazables. Cuando ese grupo de los 12 murió, ahí se acabó el círculo apostólico. Hay un segundo regalo que Dios da a la iglesia, que son los profetas. Son aquellos que reciben un mensaje de Dios y lo transmiten con fidelidad a la iglesia. En aquel tiempo, en los tiempos que estaban los apóstoles, al principio de la iglesia, el Nuevo Testamento no estaba escrito. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Gálatas, la iglesia de Roma no tenían el Nuevo Testamento como usted y yo tenemos hoy en día. Y Dios hablaba a hombres, a profetas, para llevar un mensaje a la iglesia. Y servían de apoyo a los apóstoles. Tanto los apóstoles como los profetas fueron los hombres que Dios usó como fundamento para la iglesia. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, verso 20. Ya estudiamos esto. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Estos dos tipos de hombres, tanto los apóstoles como profetas, tenían algunas responsabilidades importantes muy marcadas en la Biblia. Una de ellas era colocar el cimiento de la iglesia, como acabamos de leer. La responsabilidad a los apóstoles y profetas era colocar el cimiento de la iglesia, la base de la iglesia. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de participar en un proceso de construcción. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de construir su propia casa, ver el proceso? Cuando usted va a hacer una construcción, usted inicia por preparar una fundación, la base, la zapata. Y cuando usted está haciendo la casa y usted prepara la zapata usted la prepara una sola vez y luego levanta la casa. Usted no está preparando la zapata continuamente, una sola vez. Lo mismo ocurre con la iglesia. La fundación de la iglesia se hizo una sola vez. Y Dios usó los apóstoles y profetas para la fundación de la iglesia. Ya no es necesario seguir haciendo zapata para fundar la iglesia. La iglesia está fundamentada, del cual Cristo es la piedra angular. Una segunda responsabilidad que Dios dio a estos hombres, apóstoles y profetas, fue de recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios. Y una tercera fue dar confirmación a esta palabra mediante señales, prodigios
y milagros, como le dije hace un momento. Tanto apóstoles como profetas son dones fundantes, como le expliqué, para fundar la iglesia. Los otros dos apóstoles, los otros dos evangelistas, pastores y maestros, son los hombres que Dios tiene en la iglesia en el tiempo presente para edificar la iglesia, para guiar la iglesia, para ayudar a la iglesia. Los evangelistas son hombres que proclaman las buenas nuevas. Tienen la habilidad dada por Dios de llevar el mensaje de esperanza a aquellos que no conocen de Cristo. Son hombres que Dios da una capacidad especial, una pasión especial para trabajar con esas personas que no conocen de Cristo. Y tenemos los pastores y maestros, que son líderes que Dios ha dado para ser establecidos en las iglesias locales, para guiar y pastorear las iglesias. La palabra pastor, maestro en el original es una sola palabra. Algunos piensan que es pastor, maestro, una sola palabra. Indistintamente podemos pensar que es una sola palabra o dos palabras. No tengo ningún tipo de dificultad con eso. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, verso 17. 1 Timoteo 5, 17, la palabra de Dios dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican su esfuerzo a la predicación y la enseñanza. O sea, los pastores tienen la capacidad de pastorear, de liderar y también de enseñar. Los pastores tienen la responsabilidad de cuidar, de proteger, de guiar el rebaño que es la iglesia de Dios. Y la idea de la palabra es hombres que laboran hasta el cansancio en la palabra y la enseñanza. Hombres que laboran hasta el cansancio. Y lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí, hermanos, es que esos pastores que Dios da a la iglesia son un regalo de Dios para la iglesia. Los pastores de la iglesia son colocados en esa posición por Dios mismo como un regalo de Dios para la iglesia. Los pastores, ancianos, obispos, todas esas palabras describen a la misma persona. La palabra que normalmente el Nuevo Testamento usa para la posición de liderazgo, de dirección en la iglesia, es la palabra ancianos. Y hay varios textos que nosotros encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en Tito capítulo 1, verso 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Estableciese ancianos. O sea, el apóstol Pablo está diciendo a Tito: yo quiero que en la iglesia tú establezcas el liderazgo, y le está llamando a esos líderes que van a guiar la iglesia ancianos. Esos ancianos, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 2, dice la palabra de Dios que tienen características. Y una de esas características de los ancianos, de los pastores de la iglesia, es que deben ser aptos para enseñar. Todos los ancianos de la iglesia deben ser aptos para enseñar. Si una persona, la iglesia va a tomar decisión por una persona y la persona no tiene capacidad para enseñar, no es apto para enseñar, es un neófito, no puede ocupar la posición máxima en la iglesia de liderazgo. Debe ser apto para enseñar. El pastorear debe ser una función que deben ocupar todos los líderes, todos los ancianos. La posición de anciano, la función debe ser, todos deben ser pastores. Mire cómo dice 1 de Pedro capítulo 5, verso 2. 1 de Pedro capítulo 5, verso 1 al 3. Vamos a leer. 1 de Pedro capítulo 5, verso 1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué le está pidiendo Pedro, el apóstol Pedro, a esos ancianos?
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. El apóstol Pedro está diciendo que los que están en la posición de liderazgo en la iglesia tienen que tener la función de pastor, tienen que pastorear. ¿Cómo pastorean? Cuidando el rebaño. Cuidando, guiando, dirigiendo el rebaño. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Esa debe ser una característica que debe tener todo líder de una iglesia local. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No enfocado en lo económico, sino con ánimo pronto. No teniendo señorío, no aprovechándose de la posición, sino siendo un ejemplo para toda la congregación. La palabra de Dios les pide a los líderes de la iglesia que deben consolar, deben estimular, deben exhortar, deben corregir, deben disciplinar, deben guiar, deben proteger. Pero sobre todo, y la más importante, es que deben enseñar, deben tener la capacidad para enseñar, para equipar la iglesia de Dios. Hay algunos textos que apoyan 1 Timoteo capítulo 4, verso 6, de la necesidad de que los pastores, los ancianos puedan enseñar. 1 Timoteo capítulo 4, verso 6. Si esto enseña a los hermanos, le dice Pablo a Timoteo, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Dice el verso 11. Ninguno tenga en poco tu juventud. Dice el verso 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. No importa que seas joven. Si Dios te colocó en la posición, lo que tiene que hacerlo de la manera correcta. Sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Una vez más le ratifica a Timoteo la necesidad de que los ancianos de la iglesia puedan enseñar a la iglesia. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti y de la enseñanza, está diciendo el apóstol Pablo. Dios da hombres como dones, como regalos a la iglesia. Y los hombres que Dios en esta época, en este tiempo de la iglesia está dando, los regalos que Dios está dando son evangelistas, pastores y maestros. Para guiar, para edificar la iglesia de Dios. Este liderazgo dotado por Cristo tiene un propósito, como estábamos hablando ahora mismo. Los versos del 12 al 16 nos muestran el proceso hacia la madurez. El proceso hacia la madurez, el camino hacia la madurez que Dios quiere de la iglesia y que debe ser guiada por los pastores de la iglesia. Por eso ese liderazgo dotado por Cristo tiene en primer lugar que entrenar a los miembros para hacer el ministerio. La proyección. Los líderes tienen que, tienen que entrenar a los miembros para hacer el ministerio. Los dones dados a los evangelistas, pastores y maestros fueron para equipar la iglesia para el servicio. Miren lo que dice el verso 12. Verso 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
El propósito de estos líderes dotados que Dios da como regalo a la iglesia es preparar la iglesia, equipar la iglesia para hacer la obra de ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea que la preparación, la instrucción de parte de los pastores para la iglesia es sumamente importante para que usted pueda poner en ejecución de la manera adecuada el don que Dios le ha dado. Es sumamente importante la instrucción. El texto dice, a fin de capacitar, o sea, la palabra es perfeccionar. Y tiene que ver con amueblar una casa. Es amueblar completamente una casa. Es algo que se ha hecho, se ha restaurado con un propósito. Como dice una vez más Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Para que todos aquí en la iglesia sean capaces de servir al Señor. Nos preocupamos como líderes de la iglesia de equipar, de entrenar a la iglesia para que todos puedan hacer la obra que Dios le ha mandado de la manera correcta. Para que usted como creyente pueda hacer la obra ministerial y así el cuerpo de Cristo pueda ser edificado. Cada cristiano con el don que ha recibido debe servir a los demás, debe servir la obra de Dios. Y ese don se va haciendo mucho más eficiente en la medida que usted va siendo entrenado por los líderes de la iglesia. Para que esto sea posible, para usar su don correctamente, usted tiene que ser capacitado. Dios ha hecho las cosas perfectas. Y cuando una persona viene a Cristo, Dios le da dones. Pero esa persona tiene una capacidad especial dada por Dios. Y posiblemente en ese momento no sabe qué hacer. Por eso es necesario el entrenamiento por parte de la iglesia para cada uno de los creyentes. Por eso es que es importante que usted esté aquí los domingos. Que usted esté en cada culto de la iglesia, que usted esté en las células, porque esos son los lugares de entrenamiento que esta iglesia local ha determinado para instruir la iglesia. Cuando usted decide no estar, no participar, usted se está quedando atrás. Usted no está obedeciendo y usted no está siendo entrenado y capacitado para dar lo mejor de usted para la obra de Dios. El propósito nuestro como líderes es entrenar la iglesia para que la iglesia pueda servir más y mejor para la gloria de Dios. Más y mejor para la gloria de Dios. Es importante que nosotros entendamos algo. Aquí todos, pongan atención a esto que voy a decir. Aquí todos tenemos la misma responsabilidad en la iglesia. Voy a explicar. Mi responsabilidad como anciano, como pastor de la iglesia, es prepararme en el estudio de la palabra para predicar hoy domingo. Esa es mi responsabilidad hoy. Pero la responsabilidad de usted es similar, es estar sentado aquí para escuchar lo que Dios tiene para usted. La responsabilidad mía no es mayor que la suya en el sentido que el pastor tiene que estar todos los domingos en la iglesia y usted como miembro, bueno, si yo quiero me voy para la playa hoy, no me importa. No. ¿Qué ustedes pensarían si yo tomo la decisión de, me toca predicar y de repente ustedes no me ven el domingo y Marino tiene que subirse a improvisar o a cantar a los muchachos porque el pastor está en la playa? ¿Qué ustedes pensarían? ¿Cómo me juzgarían? ¿Y qué pasa cuando usted se quede en su casa? Cuando yo hago todo mi esfuerzo y paso horas y horas y horas estudiando y cuando vengo a la iglesia usted no está. ¿Por qué? Porque yo estaba cansado. Yo no tenía ánimo. Es que me sentía agripado. Si usted se siente agripado, el lugar donde Dios puede, o sea, aquí se puede orar y Dios transformar eso. Cuando estoy hablando de responsabilidad, es que yo tengo mi responsabilidad y ustedes tienen la suya.
Mi responsabilidad es prepararme y estudiar para instruirlo, y su responsabilidad es estar aquí con su oído presto para escuchar la palabra de Dios. Yo tengo mi responsabilidad, ustedes tienen la suya. Dios ha dado herramientas para equipar a la iglesia. Una de ellas es su palabra, la Biblia. Y Pablo le dice al joven Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, el hombre de Dios sea maduro. Todos los versos que estamos estudiando en esta mañana es para avanzar en la madurez, guiados por los líderes de la iglesia. Y el propósito que dice el texto es para que sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. El texto está diciendo que para usted estar preparado para toda buena obra, hay un proceso de entrenamiento para llegar a la madurez. Para llegar a la madurez. Nosotros como pastores tenemos la responsabilidad primeramente de alimentar nosotros mismos. Cuando yo estoy estudiando la palabra de Dios, el primero que es instruido por Dios soy yo mismo. La primera alimentación es la mía. Pero luego ustedes tienen que ser alimentados. Y una vez ustedes son alimentados, tenemos que lograr que ustedes puedan alimentarse por sí mismos. Que sean autosuficientes en el estudio de la palabra de Dios. Es un proceso de entrenamiento. Mi primera responsabilidad es alimentarme yo mismo, luego entrenarlo a ustedes para que hacerlo a ustedes capaces de ustedes estudiar la palabra por ustedes mismos. Una segunda herramienta que encontramos en las Escrituras para el perfeccionamiento, para el crecimiento de la iglesia es la oración. Hermanos, la oración es fundamental. Una vida de oración es directamente proporcional a la madurez. Un creyente maduro es un creyente que va a estar orando. ¿Usted quiere medir su nivel de madurez? ¿Usted quiere medir su nivel de madurez? Verifique qué tiempo de oración usted está pasando. Miren cómo Pablo habla de Epafras en Colosenses capítulo 4 verso 12. Colosenses capítulo 4 verso 12. Pablo dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Tiene una pasión para orar por cada uno de los hermanos de la iglesia. Un creyente que va avanzando en la madurez es un creyente que no está orando por él y todas las peticiones por mí. Dios, mis proyectos, Dios. Un creyente que va avanzando hacia la madurez es un creyente que entiende que somos parte de un cuerpo y que es sumamente importante la estabilidad y el bienestar de cada uno de ustedes. En tal sentido, ora por cada hermano de la iglesia. Aquí hay personas en esta iglesia que están orando constantemente por los pastores de la iglesia. Los pastores de la iglesia necesitamos la oración de la iglesia. Porque son hermanos que saben lo que implica el pastorado, la responsabilidad que tenemos, los riesgos que hay. Y son hermanos que están cada día presentando a los pastores de la iglesia para que Dios le guarde del mal, para que Dios le guíe, para que Dios le anime. ¿O ustedes creen que el ánimo de los pastores es algo? Necesitamos la oración de la iglesia para hacer la obra de Dios. Y hay personas aquí en la iglesia que tienen esa pasión. Eso mide el nivel de su madurez. No quiero que usted me responda a esta pregunta, pero ¿cuándo fue la última vez que usted oró por los pastores de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que usted en su casa se recordó que en la iglesia había pastores para orar por ellos? Eso va a medir su nivel de madurez. Su nivel de madurez. Efesios capítulo 4 verso 12, una vez más, dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo. Es la función principal de los líderes: entrenar, capacitar, perfeccionar a los santos, que vayan avanzando en la madurez con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Nadie en la iglesia puede privar a un miembro de la iglesia a servir, a poner en ejecución su don. Privar el ejercicio de un don dado por el Espíritu a un hermano de la iglesia es oponerse a lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Por eso, nosotros como líderes, una vez más, entrenamos para que cada uno de ustedes pueda poner en funcionamiento correctamente el don que Dios le ha dado a cada uno de ustedes, o los dones que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Pero los líderes de la iglesia no solamente tienen la responsabilidad de entrenar, también, en segundo lugar, tienen la responsabilidad de motivar a los miembros de la iglesia a caminar hacia la madurez. De motivar a los miembros de la iglesia a caminar hacia la madurez. Todos los versos van avanzando en el proceso hasta llegar a la madurez, hasta parecernos a Cristo Jesús. Miren lo que dice el verso 13. Verso 13. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fácilmente está el proceso. Y dice hasta que todos lleguen. Es interesante que en la mente del apóstol Pablo, en la mente de Dios, no está que los líderes guíen a algunos hermanos a la madurez, que equipen a algunos hermanos para servir, que algunos vayan avanzando hasta parecerse a Cristo. No es la idea del apóstol Pablo, porque aparte de que el texto puede ser aplicado de manera individual, está también hablando de manera colectiva como iglesia. Y el texto está diciendo hasta que todos. ¿Saben qué significa todos, hermanos, en la iglesia? Hasta que todos, dice el texto, lleguemos, alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cada uno de ustedes. El proceso sigue de entrenamiento y motivación hasta que cada uno de ustedes, como parte de la iglesia, avance en el proceso. Y los líderes tienen la responsabilidad de motivar a cada uno de los hermanos de la iglesia a avanzar en ese proceso de la madurez. Cada uno de ustedes, los de este lado también, cada uno de ustedes, avanzando en el proceso de la madurez, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice el apóstol Pablo. Hasta que todos lleguen a ese punto. La falta de unidad en la iglesia de Corintios era el resultado de la ignorancia doctrinal y de la inmadurez espiritual. Por su ignorancia doctrinal, por falta de conocimiento doctrinal y por su inmadurez espiritual, esta iglesia estaba manifestando dificultades, estaba manifestando división. Cuando la iglesia es capacitada doctrinalmente y la iglesia es fiel en la obra del ministerio, el resultado es una iglesia unida para la gloria de Dios. Una iglesia unida para la gloria de Dios. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta ser un hombre de plena madurez. Una vez más, aunque la motivación es a cada creyente, no debemos perder de vista la colectividad, porque estamos hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que somos uno, y todo el cuerpo debe avanzar en cuanto a la madurez, todos involucrados en el trabajo de la obra de Dios, todos creciendo hasta llegar a la unidad corporativa de la iglesia, todos viviendo la práctica de lo que nosotros decimos creer. Todos reflejando el carácter de Cristo. El propósito de esta motivación por parte de los líderes es que avancemos hacia la madurez.
y que esa espiritualidad, esa relación con Dios que todos mostramos y que oramos a Dios, esa relación con Dios pueda verse vista en la vida diaria, pueda ser llevado a la realidad de la práctica diaria. Satanás es muy astuto en hacernos ver como muy espirituales en nuestra relación con Dios, pero en nuestra relación con los hermanos, nananina. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana que la palabra de Dios nos está llamando a vivir es que esa espiritualidad que yo tengo con Dios debe verse en mi relación con los hermanos. Y entender que nosotros somos todos parte de un mismo cuerpo, que es la iglesia. Que nosotros no estamos llamados a vivir de manera solitaria, sino que yo tengo a mi hermano al lado y tengo otro hermano, otro en el frente, otro atrás, todos formando el cuerpo de Cristo. Por eso debo proteger y amar y edificar la iglesia con lo que Dios me ha dado. El creyente maduro se identifica cada vez más con Cristo. Y la unidad va a ser reflejada por su nivel de madurez. Una actitud diferente la tienen los niños, los carnales. Miren lo que dice el verso 14, Efesios capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra de Dios está diciendo que avancemos como iglesia hacia la madurez. ¿Para qué? Dejemos de ser niños. Que dejemos de ser creyentes carnales. Y el texto está diciendo que una característica de los niños es que son llevados por doquier de todo viento de doctrina. Son fácilmente confundibles. Un niño espiritual es aquella persona que viene a otra persona, enseña una doctrina errada y él acierta. Sí. Son confundidos fácilmente por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un niño, espiritualmente hablando en la iglesia, un cristiano carnal, es uno que no tiene un conocimiento bíblico. Por eso es que estamos hablando de la necesidad de entrenar a la iglesia. Porque un niño no tiene conocimiento bíblico. Un cristiano, un niño sigue a hombres en lugar de seguir al Señor. Es aquello que está más enfocado en sus propios pensamientos. Un neófito, un niño, un cristiano carnal, es aquel que en la iglesia le da lo mismo tener una relación buena como no. Y es capaz de tomar cualquier hermano de la iglesia y de potricarlo, agarrarlo y arrastrar el piso con él, de una manera muy sutil. Si hay un hermano de la iglesia que está a su lado y está hablando de otro, acabando con otro, ese es un cristiano carnal, es un niño espiritual. Es un niño espiritual. Es uno que está siendo usado por Satanás para generar división en la iglesia, para generar malestar en la iglesia. ¿Ustedes creen que en algún momento, como explicábamos la semana pasada, este brazo que es parte de mi cuerpo va a hacer algo para dañar este brazo? ¿Ustedes creen que este brazo va a agarrar y va a doblar los dedos de este lado para hasta que rompérselo? No, este lado cuida este lado, porque es parte del cuerpo. Y este lado de este brazo trabaja para el beneficio de todo el cuerpo. Lo mismo ocurre con la iglesia. Cada uno de ustedes es parte del cuerpo, dado por Dios, no asignado por los líderes, dado por Dios. Y hablamos la semana pasada de que usted tiene que sentirse gozoso con el don que Dios le dio, con la posición que Dios le dio. Pero muchas veces no estamos conformes y tenemos una actitud de generar controversia en la iglesia. Normalmente cuando usted ve en la iglesia hermanos que son difíciles, wow, pero qué persona tan difícil de relacionarse, que es una persona que se enciende fácil, que levanta muchos conflictos.
normalmente es una persona que va a estar caracterizada por la inmadurez. Y una característica de la inmadurez es la falta de conocimiento. Miren cómo Pablo le dice a los hermanos de 1 Corintios, capítulo 3, verso 1 al 4. 1 Corintios, capítulo 3, verso 1 al 4. Dice el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos ministeriales, peleando por ministerios, queriendo tener una posición, mostrando contiendas, mostrando disensiones. Y el apóstol Pablo pregunta: con esa actitud, ¿no sois carnales y andáis como hombre? ¿Por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, y yo de Apolo? ¿No sois carnales? Había una dificultad de división, grupismos en la iglesia, generando división. Pero posiblemente algunos no están generando división porque uno es de Marino y otro es de Alejandro. No así. Pero la división se genera con el malestar que usted riega en la iglesia, hablando cosas incorrectas de un hermano que no está presente. Esta mano nunca va a decir algo malo de esta mano, porque es parte del cuerpo. Y la palabra de Dios quiere que usted entienda eso. Estamos llamados a hacer lo correcto para la edificación del cuerpo. No estamos llamados a hablar mal de mi hermano. Todo lo contrario. Si somos parte del cuerpo, yo necesito, hermano, debo hablar bien de mi hermano. Amén. Hablar bien de mi hermano. Que me importe mi hermano. Que me interese que el hermano le vaya bien. Porque es parte del cuerpo. Somos parte del cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. La responsabilidad de los pastores junto con toda la iglesia es motivarlos a cada uno de ustedes, a ayudarlos en el proceso, guiarlos a la madurez. Y eso nos lleva al último punto. Los líderes tienen que guiar a los miembros hacia la madurez. Lejos de tener una actitud infantil, lejos de tener una actitud como niños en la iglesia, disgustándose por cualquier cosa, y que no me tomaron en cuenta para tal cosa, y yo me siento atrás, o no vengo a la iglesia de maldad. Lejos de tener esa actitud, dice el verso 15, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza. Dice el texto, Cristo. Sino que, en vez de estar como niños, con una actitud infantil. ¿Cuántos de nosotros en la vida diaria ha visto personas que de 40, 50, 60 años, que usted lo ve que se comportan como un chamaquito de 15? Y usted dice, pero ven acá, pero el tipo no ha madurado, la muchacha no ha madurado. Y es una conducta normal. ¿Es normal eso? No es normal. Hay un fallo, un problema hay que buscarlo. Posiblemente necesita una ayuda de un especialista para buscar dónde está el fallo. Pero ¿qué diferencia hay cuando es un creyente que tiene años en la iglesia y su conducta es como la de un niño? Hay que buscar el fallo, hay que buscar un especialista. Hay un problema espiritual que hay que detectar para resolverlo. Y para eso están los pastores en la iglesia, para ayudarlos en el proceso. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. El texto dice, siguiendo la verdad en amor. Hablar la verdad en amor caracteriza a aquellas personas que van creciendo, a los creyentes maduros. No es posible entender la verdad bíblica si no somos capaces de manifestar amor los unos por los otros. Hay dos grandes enemigos en el ministerio de cada uno de nosotros. Voy a comentar esto. Uno es apartarse de la verdad para comprometernos con la mentira en los ministerios. Cuando somos capaces de apartarnos de la verdad
Y tengo los timbales de hablar mentira, aún en los ministerios. Y otro segundo que es escalofriante es la indiferencia con respecto a los corazones, las vidas, los problemas y las pruebas de los hermanos. Porque eso manifiesta una clara falta de amor. Una clara falta de amor. La iglesia debe estar enfatizada en la verdad en amor. Somos parte de un mismo cuerpo, necesitamos relaciones sanas. Y muchas veces, por ser diferentes, en un momento dado va a ser necesaria la confrontación. La confrontación unos con otros. Y la palabra de Dios nos está pidiendo que aún esa confrontación sea en amor. Sea en amor. La confrontación efectiva y amorosa es diciendo la verdad. Hermanos, la obra de Dios no funciona diciendo la mentira. ¿Saben quién es el padre de la mentira? El diablo. Y cuando nosotros mentimos o incitamos a la mentira, estamos haciendo honor al enemigo. Nuestro Dios es un Dios de verdad y nos motiva a nosotros como creyentes a hablar la verdad. Si queremos tener ministerio que funcione, debemos hablar la verdad. Hablar la verdad. Dice el versículo 16, el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel, hacia aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando fuerzas por causa del amor. El poder que tenemos, que necesitamos para hacer los ministerios, para equiparnos, para perfeccionarnos y madurarnos, es obra de Dios. Es un poder dado por Dios. Pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de usar correctamente el don o los dones que Dios le ha dado para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de los demás. Dice el texto, según sus funciones, y hace que cada uno trabaje en armonía. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según la actividad propia de cada uno de ustedes. El don que Dios le dio a usted es único para usted. El don que Dios le dio a usted es único. El don que Dios me dio a mí. Cada uno tenemos dones diferentes. Y cada uno de nosotros tiene que poner ese don al servicio con la verdad. Hasta que todos avancemos en la madurez espiritual hasta parecernos a Cristo Jesús. Hasta parecernos a Cristo Jesús. Cuando usted como padre lo hace bien con su hijo, en la crianza de su hijo, y pasan los años, y usted ve que ese hijo está haciéndolo bien como lo hace papá o lo hace mamá, como que uno siente como la satisfacción, como el orgullo. La palabra de Dios dice que nosotros en el proceso de madurez tenemos que avanzar y crecer hasta parecernos a Cristo Jesús. La meta es Cristo. La vida cristiana no es una vida que nos salvó y nos estancó. La vida cristiana es un proceso de crecimiento para el beneficio de la iglesia. Cada uno de ustedes tienen que avanzar en el proceso. Cada uno de ustedes tiene que dejarse guiar en el proceso. Y a quienes Dios tiene para guiar el proceso en esta iglesia con el poder del Espíritu Santo es a los líderes. Y cada uno de ustedes tiene que dejarse guiar en el proceso. Guiar en el proceso, porque le van a ayudar, le van a motivar, le van a entrenar. ¿Para qué? Para que nosotros maduremos y usemos los dones que Dios nos dio de manera efectiva para la gloria de Dios y para la edificación de su iglesia. Amén. Cada uno de ustedes tiene un reto, una responsabilidad. No hay excusa delante de Dios. No me entrenaron Dios. Y querer echar la culpa a los pastores como hizo Eva. No, fue el diablo.
No hay excusas. Y si son honestos cada uno de ustedes, creo que deben concluir que los pastores de la iglesia tienen años entrenando, equipando a esta iglesia. Una vez más, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de avanzar en el proceso, de manera individual hacia la madurez, de manera colectiva como iglesia hacia la madurez, para que en esta iglesia, primera iglesia bíblica cristiana, Hermanas Mirabal con Santiago Rodríguez, tengamos una iglesia local para la gloria de Dios. Amén. Amén. Que Dios